Del libro Las leyes del éxito, del autor Napoleón Hill. Novena lección. El hábito de hacer más de aquello para lo que te pagan. Podría parecer que empezar con un comentario sobre el amor es alejarnos del tema de la lección, pero si te reservas tu opinión hasta el final, quizá estés de acuerdo en que el tema del amor no podía omitirse sin afectar al valor de esta lección. La palabra amor se utiliza aquí en un sentido universal. Son muchos los objetos, motivos y personas que despiertan nuestra naturaleza amorosa. Algunos trabajos no nos agradan, otros nos gustan moderadamente y bajo determinadas condiciones. Puede haber un trabajo que verdaderamente amemos. Los grandes artistas, por ejemplo, suelen amar su trabajo. Por otro lado, normalmente al jornalero no solo no le gusta su trabajo, sino que posiblemente lo detesta. Rara vez nos gusta aquello que hacemos únicamente para ganarnos la vida. Lo más habitual es que nos desagrade, incluso que lo odiemos. Cuando una persona se dedica a algo que le encanta, puede trabajar durante largos periodos sin llegar a fatigarse, mientras que el trabajo que no le gusta o que detesta le produce fatiga con mucha rapidez. Por lo tanto, la resistencia de una persona depende, en primer lugar, de la medida en que le gusta, disgusta o bien ama lo que hace. Como podrás observar, aquí estamos sentando las bases para la declaración de una de las leyes más importantes de esta filosofía. Es decir, una persona es más eficiente y alcanza el éxito con mayor rapidez y facilidad si realiza un trabajo que ama o si lo hace por el bien de otra persona a la que ama. Siempre que el ingrediente del amor entra en cualquier tarea que uno realiza, la calidad del trabajo mejora de inmediato, la cantidad aumenta y esto sin el correspondiente incremento de fatiga que éste provoca. Hace unos años, un grupo de socialistas, o quizá se llamaran a sí mismos cooperadores, organizó una colonia en Luisiana. Compró varias hectáreas de tierra para la agricultura y comenzó a poner en marcha un ideal que, según creían, haría que sus miembros fuesen más felices y tendrían menos preocupaciones mediante un sistema en el que a cada persona se le proporcionaría el tipo de empleo que más le agradaba. La idea era que nadie recibiría un sueldo, cada persona hacía el trabajo que más le gustaba o aquel para el que estaba mejor dotada, y los productos de sus labores combinadas serían propiedad de todos. Tenían sus propios productos lácteos, su propia fábrica de ladrillos, su propio ganado, sus aves de corral, etc. Contaban con sus propias escuelas y una imprenta con la que publicaban un periódico. Un ciudadano sueco residente en Minnesota se unió a la colonia y tras solicitarlo comenzó a trabajar en la imprenta. Al cabo de poco tiempo se quejó de que no le gustaba su empleo, de modo que lo cambiaron y lo pusieron a trabajar en la granja, conduciendo un tractor. Solo fue capaz de aguantar 2 días, así que volvió a solicitar un traslado y se le asignaron los productos lácteos. Puesto que no se llevaba bien con las vacas, volvieron a trasladarlo una vez más, esta vez a la lavandería, donde duró solo un día. Uno a uno fue probando todos los trabajos, pero no le gustó ninguno. Todo parecía indicar que no encajaba en la idea de vivir en una cooperativa, y cuando estaba a punto de retirarse, a alguien se le ocurrió un empleo que todavía no había probado. En la fábrica de ladrillos, de modo que le entregaron una carretilla y lo pusieron a trabajar extrayendo ladrillos de los hornos y apilándolos en el patio. Pasó una semana y no expresó ninguna queja. Cuando le preguntaron si le gustaba su trabajo, respondió con su acento extranjero que ese era justamente el trabajo que le gustaba. Imagínate que alguien pueda preferir transportar ladrillos. Sin embargo, ese empleo encajaba con su carácter. Trabajaba solo, realizando una tarea para la que no había que pensar y que no implicaba ninguna responsabilidad, y eso era exactamente lo que él quería.
Permaneció en ese empleo hasta que no quedó ningún ladrillo por transportar y apilar, y luego se marchó de la colonia porque ya no había más trabajo que hacer con los ladrillos. En su opinión, el trabajo bonito y tranquilo se había terminado y quería regresar a Minnesota, y así lo hizo. Cuando alguien se dedica a algo que le encanta, no le resulta duro trabajar más y mejor de lo que se espera de él por lo que le pagan. Y por ese motivo toda persona se debe a sí misma esforzarse en encontrar el tipo de trabajo que más le guste. Estoy en todo mi derecho de ofrecer este consejo a los estudiantes de esta filosofía, porque yo mismo lo he puesto en práctica y no tengo ninguna razón para arrepentirme. Este parece el lugar indicado para introducir una pequeña historia personal que tiene que ver con este autor y con la filosofía de las leyes del éxito, cuyo propósito es mostrarte que el trabajo que se realiza con un espíritu de amor por el trabajo en sí mismo nunca es un trabajo perdido y jamás se perderá. Toda esta lección está dedicada a ofrecer pruebas de que realmente vale la pena prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que te pagan. Este sería un esfuerzo vacío e inútil si el autor no hubiera practicado él mismo esta regla durante el tiempo suficiente para poder explicar cómo funciona. Durante más de un cuarto de siglo he estado realizando un trabajo que amo, a partir del cual se ha desarrollado esta filosofía, y soy absolutamente sincero cuando repito aquello que he dicho en otras ocasiones a lo largo de este curso, que ha sido pagado con creces por mi trabajo, aunque solo fuera por el placer que he experimentado mientras lo hacía. Hace varios años, mi trabajo sobre esta filosofía hizo que me viera en la necesidad de elegir entre recibir dinero inmediatamente, lo cual habría ocurrido si hubiese encaminado mis esfuerzos por vía puramente lucrativa, y recibir una remuneración que tarda unos años en llegar y que está representada por los valores económicos habituales y por otras formas de pago que únicamente pueden medirse en términos de conocimientos acumulados que nos permiten disfrutar más intensamente. La persona que trabaja en lo que más le gusta no siempre tiene el apoyo de sus amigos y parientes más cercanos en su elección. Durante los años que he dedicado a la investigación con el propósito de reunir, organizar, clasificar y probar material para este curso, tuve que invertir una alarmante proporción de mis energías en luchar contra las sugestiones negativas procedentes de amigos y familiares. Esas referencias personales las doy a conocer tan solo con la finalidad de mostrar a los estudiantes de esta filosofía que rara vez puede uno esperar dedicarse al trabajo que ama sin encontrar algún tipo de obstáculo, o quizá nunca. Por lo general, los principales obstáculos que surgen en el camino cuando uno se dedica a lo que más le gusta es que es posible que inicialmente no sea el trabajo que le dé la mayor remuneración. No obstante, por lo general, para compensar esta desventaja, la persona que se dedica a aquello que más ama es recompensada con dos beneficios muy marcados. En primer lugar, suele encontrar en ese trabajo la mayor de todas las recompensas, la felicidad, lo cual no tiene precio. Y en segundo lugar, cuando se hace un promedio de las ganancias monetarias reales de toda una vida de esfuerzo, generalmente son mucho mayores, porque el trabajo que se realiza con un espíritu de amor suele ser mayor en cantidad y calidad que aquel que se hace únicamente por dinero. La oposición más embarazosa a mi elección del trabajo para esta vida, y se podría decir, sin intención de ser poco respetuoso, que la más desastrosa provino de mi mujer. Quizá esto explique por qué he hecho mención en varias lecciones de este curso al hecho de que la esposa de un hombre puede ayudarlo a tener éxito o a fracasar, dependiendo de la medida en que coopere con él y lo anime o deje de hacerlo en relación con el trabajo que él ha elegido.
La idea de mi esposa era que yo debía aceptar un puesto asalariado que me asegurase unos ingresos mensuales constantes, porque con los pocos empleos asalariados que yo había tenido, había demostrado que poseía una habilidad comercial que debería proporcionarme unos ingresos de entre $6,000 y $10,000 anuales, sin un gran esfuerzo por mi parte. En cierto modo, yo comprendía a mi mujer y entendía su punto de vista, ya que teníamos niños pequeños que estaban creciendo y necesitaban ropa y una educación, y contar con un sueldo regular, aunque no fuese muy bueno, parecía ser una necesidad. No obstante, a pesar de este argumento lógico, decidí no hacer caso de los consejos de mi esposa. Entonces acudieron en su ayuda las fuerzas conjuntas de su familia y la mía, y me ordenaron directamente que me enfrentase a la realidad y me estableciera con un salario. Estudiar a otras personas podía estar bien en alguien con tiempo para gastarlo de esa forma improductiva, pero para un hombre joven, casado, con hijos en edad de crecimiento, esto difícilmente podía ser lo más adecuado. Pero yo me mantuve firme. Había hecho una elección y estaba decidido a atenerme a ella. La oposición no se dio ante mi punto de vista, pero ciertamente fue desapareciendo de modo gradual. Entretanto, saber que mi elección implicaba, al menos temporalmente, algunas privaciones para mi familia, y el pensamiento de que mis amigos y familiares más queridos no estaban en armonía conmigo, hicieron que me esforzara mucho más. Por suerte, no todos mis amigos opinaban que mi decisión había sido imprudente. Algunos de ellos no solo creyeron que el rumbo elegido acabaría acercándome a la cima de un éxito práctico, sino que además de creer en mis planes, me animaron para que no me dejase vencer por la adversidad o por la oposición de la familia. De este pequeño grupo de fieles que me dieron ánimos en una época en que realmente los necesitaba, quizá haya un hombre al que debería dedicar un mayor reconocimiento, y este sería Edwin C. Barnes, el socio de Thomas Alva Edison. Hace unos 20 años, el señor Barnes se interesó en el trabajo que yo había elegido, y a él le debo el poder decir aquí que, de no haber sido por su fe inquebrantable en la solidez de la filosofía de las leyes del éxito, yo habría cedido a los consejos de mis amigos y habría buscado el camino de menor resistencia, tomando la ruta del salario. Ello me habría ahorrado muchas penas y una cantidad casi infinita de críticas, pero habría destruido las esperanzas de toda una vida y finalmente, con toda probabilidad, yo habría perdido la mejor y más deseable de todas las cosas, la felicidad. Porque he sido enormemente feliz en mi trabajo, incluso en los periodos en los que la remuneración que me proporcionaba no era más que un montón de deudas que en ese momento no podía afrontar. Quizá esto explique, en alguna medida, por qué el tema de la esclavitud de las deudas ha sido puesta de relieve tan extensamente en la cuarta lección sobre el hábito de ahorrar. Queremos que esa lección cale. Edwin C. Barnes no solo creía en la solidez de la filosofía de las leyes del éxito, sino que su propio éxito económico, al igual que su estrecha relación comercial con el mayor inventor de la Tierra, había demostrado que tenía autoridad moral para hablar sobre el tema de las leyes con las que se puede alcanzar el éxito. Inicié mi investigación con la convicción de que cualquier persona con una inteligencia razonable y un deseo genuino de éxito podía alcanzarlo si seguía unas determinadas reglas de procedimiento que, por entonces, yo aún desconocía. Quería saber cuáles eran y cómo se podían aplicar. El señor Barnes creía lo mismo que yo. Además, estaba en posición de saber que los asombrosos éxitos de su socio, Edison, se habían producido enteramente por la aplicación de algunos de los principios que más adelante fueron probados e incluidos como parte de esta filosofía. Por su forma de pensar, parecía que la acumulación de dinero, disfrutar de una tranquilidad de ánimo y encontrar la felicidad eran cosas que podían conseguirse mediante la aplicación de unas leyes inalterables que cualquier persona podía dominar y aplicar.
Yo también lo creía. Ahora esta creencia se ha convertido no solo en una realidad demostrable, sino también en una realidad demostrada, como espero que cada uno de los estudiantes de este curso pueda comprender cuando haya llegado a dominarlo. Ten en cuenta que durante todos esos años de investigación no solo estuve aplicando la ley que se trata en esta lección, haciendo más que aquello para lo que me pagaban, sino que fui mucho más lejos, realizando un trabajo que en aquel momento no creía que sería remunerado jamás. Por lo tanto, tras esos años de caos, adversidad y oposición, finalmente esta filosofía fue completada y reducida a unos manuscritos, lista para ser publicada. Durante un tiempo no ocurrió nada. Me dormí sobre mis laureles, por así decirlo, antes de dar el siguiente paso a fin de poner esta filosofía en manos de unas personas que yo tenía razones para creer que la recibirían bien. Dios actúa de una forma misteriosa para realizar sus maravillas. Durante la primera etapa de mi experiencia creí que estas palabras eran vacías y carentes de significado, pero desde entonces he modificado mi creencia considerablemente. En una ocasión fui invitado a dar una charla en Canton, Ohio. Mi llegada había sido bien publicitada y tenía motivos para esperar que el público fuera numeroso, pero por el contrario, la coincidencia con unas reuniones que dos grandes grupos de empresarios estaban celebrando hicieron que el número total de asistentes se redujera a la afortunada cifra de 13. Siempre he creído que, al margen de lo que uno reciba a cambio de sus servicios, del número de personas a las que está sirviendo o del tipo de gente a las que sirve, debería ser su trabajo lo mejor posible. Entré entre el tema de mi charla como si la sala estuviera llena. Por alguna razón se despertó en mí una especie de resentimiento por la forma en que la rueda de la fortuna había girado en mi contra. Y si alguna vez he dado un discurso convincente, fue esa noche. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, pensaba que había fracasado. No supe hasta el día siguiente que la noche anterior había hecho historia y que eso estaba destinado a dar a la filosofía de las leyes del éxito su primer impulso real. Uno de los hombres que se encontraban entre el público, uno de los 13, resultó ser Don R. Mollett, por entonces director del Canton Daily News, y de quien hablé brevemente en la lección introductoria de este curso. Aquella noche, cuando terminé de hablar, me marché sigilosamente por la puerta trasera y regresé a mi hotel, pues no deseaba encontrarme con ninguna de mis 13 víctimas al salir. Al día siguiente fui invitado al despacho del señor Mollett. Puesto que la iniciativa había sido suya, dejé que fuera él quien hablara. Comenzó diciendo algo así: ¿le importaría contarme toda la historia de su vida, desde los inicios de su niñez hasta la actualidad? Le dije que lo haría si él era capaz de soportar la carga de no oír un relato tan largo. Dijo que sí, pero antes de que yo empezara me advirtió que no omitiera ningún aspecto, aunque fuera poco favorable. Lo que quiero que haga, dijo, es que mezcle lo bueno y lo malo, y que me deje echar una mirada a su alma, pero no desde el punto de vista más favorable, sino desde todos los ángulos. Hablé durante 3 horas y Mollett me escuchó. No omití nada. Le hablé de mis luchas, de mis errores, de mis impulsos de ser deshonesto, cuando las corrientes de la fortuna iban en mi contra con demasiada rapidez, y de que al final había prevalecido mi buen juicio. Pero solo después de que mi conciencia y yo hubiésemos librado un prolongado combate, le conté cómo había concebido la idea de organizar la filosofía de las leyes del éxito, cómo había ido reuniendo la información que había incorporado a la filosofía. Le hablé de las pruebas que había realizado, a partir de las cuales había eliminado algunos datos y conservado otros. Cuando hube terminado, Mollett dijo: quiero hacerle una pregunta muy personal y espero que me conteste con la misma franqueza con la que me ha contado el resto de su historia. ¿Ha obtenido algún dinero con sus esfuerzos? Y si no es así, ¿sabe por qué no lo ha hecho?
No, repliqué, no he obtenido nada, solo experiencia, conocimiento y algunas deudas. Y el motivo, aunque quizá no sea muy razonable, se explica fácilmente. La verdad es que he estado tan ocupado todos estos años intentando eliminar parte de mi propia ignorancia para poder reunir y organizar inteligentemente los datos que he incorporado en la filosofía de las leyes del éxito, que no he tenido ni la oportunidad ni la inclinación de invertir mis esfuerzos en hacer dinero. Para mi sorpresa, la expresión seria en el rostro de Don Mellet se suavizó y se transformó en una sonrisa, al tiempo que ponía su mano sobre mi hombro y me decía: ya conocía la respuesta antes de que usted me la diera, pero me preguntaba si usted la conocía. Probablemente sabrá que no es el único hombre en el mundo que ha tenido que sacrificar las ganancias monetarias inmediatas para poder reunir conocimientos, pues en realidad su experiencia ha sido la de todos los filósofos desde los tiempos de Sócrates hasta la actualidad. Aquellas palabras fueron música para mis oídos. Había reconocido las cosas más embarazosas de mi vida. Había desnudado mi alma, admitiendo una derrota temporal en cada encrucijada con la que me había encontrado en mi lucha. Y había concluido todo esto admitiendo que un exponente de las leyes del éxito era él mismo un fracaso temporal. Qué incongruente parecía. Me sentí estúpido, humillado y avergonzado mientras permanecía sentado delante del par de ojos más penetrantes y del hombre más inquisitivo que había conocido jamás. Lo absurdo de todo esto me llegó como un relámpago. La filosofía del éxito, creada y divulgada por un hombre que obviamente era un fracaso. Este pensamiento me llegó con tanta fuerza que lo expresé en palabras. ¿Qué?, exclamó Mellet. ¿Un fracaso? Sin duda, usted conoce la diferencia entre un fracaso y una derrota temporal, continuó. Ningún hombre capaz de crear una sola idea es un fracaso, y mucho menos si ha creado toda una filosofía que sirve para suavizar las desilusiones y minimizar las penas de generaciones que aún no han nacido. Me pregunté cuál sería el objeto de esta entrevista. Mi primera conjetura fue que Mellet quería conocer algunos datos para basar en ellos su ataque a la filosofía de las leyes del éxito en su periódico. Quizá este pensamiento fuera producto de mis experiencias anteriores con otros periodistas, algunos de los cuales se habían enfrentado a mí. En cualquier caso, el principio de la entrevista decidí contarle los principios sin adornos, cualesquiera que fueran las consecuencias. Antes de que me hubiera marchado de la oficina de Mellet, ya nos habíamos convertido en socios, entendiendo que él renunciaría como director del Canton Daily News y se encargaría de la administración de todos mis asuntos en cuanto tal cosa pudiera organizarse. Entretanto, comencé a escribir una serie de editoriales especiales basados en la filosofía de las leyes del éxito, que se publicaban los domingos en el Canton Daily News. Uno de ellos, titulado El fracaso, que aparece al final de una de las lecciones de este curso, llamó la atención del juez Elbert H. Gary, en aquella época presidente del Consejo de Administración de la United States Steel Corporation. Esto tuvo como resultado el inicio de una comunicación entre Mellet y el juez Gary, lo cual a su vez llevó a este a ofrecerse a comprar el curso de las leyes del éxito para sus empleados de la Steel Corporation del modo que se narra en la lección introductoria. Las corrientes de la fortuna habían empezado a soplar a mi favor. Las semillas del servicio que yo había estado sembrando durante un largo periodo de años laboriosos, haciendo más que aquello para lo que me pagaban, finalmente estaban empezando a germinar. A pesar de que mi socio fue asesinado antes de que nuestros planes se hubiesen iniciado y de que el juez Gary murió antes de que la filosofía de las leyes del éxito pudieran ser reescritas para adecuarse a sus requerimientos, los trabajos de amor perdidos, aquella fatídica noche en la que hablé ante un público de 13 personas en Canton, Ohio, pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que ahora avanzan rápidamente sin ningún pensamiento o esfuerzo por mi parte.
No es un abuso de confianza enumerar aquí algunos de los hechos que muestran que un trabajo hecho con amor jamás está perdido y que quienes prestan un mayor y mejor servicio que aquel para el que se les paga tarde o temprano acaban recibiendo una remuneración por mucho más de lo que en realidad hacen. Mientras esta lección se prepara para ir al editor, algunas de las siguientes famosas empresas están considerando favorablemente la compra del curso de las leyes del éxito para todos sus empleados, en tanto que otras ya han hecho las gestiones para comprarlo. Señor Daniel Wheeler, director de Baltimore and Ohio Railroad Company, Indian Refining Company, Standard Oil Company, New York Life Insurance Company, Postal Telegraph Commercial Cable Company, la empresa automotriz Pierce Arrow, la empresa automotriz Cadillac y otras 50 empresas de dimensiones similares. Además, un club juvenil que se ha organizado recientemente, similar al IMCA, ha contratado el curso de las leyes del éxito como base para su programa educativo y calcula que distribuirá más de 100,000 cursos de esta filosofía en los próximos dos años. Bastante al margen de estas fuentes de distribución, la Raston University Press de Meriden, Connecticut, ha firmado un contrato para publicar y distribuir el curso de modo individual en toda Norteamérica y posiblemente en algunos otros países. No es posible calcular con exactitud cuántos cursos distribuirán, pero considerando que tienen una lista de envío de aproximadamente 800,000 personas que confían en todo lo que ellos ofrecen para la venta, me parece muy razonable suponer que pondrán cientos de miles de cursos en manos de hombres y mujeres que buscan seriamente los conocimientos transmitidos por la filosofía de las leyes del éxito. Quizá sea innecesario, pero me gustaría explicar que mi único objetivo al relatar aquí la historia de cómo la filosofía de las leyes del éxito obtuvo el reconocimiento descrito es demostrar que la ley en la que se basa esta lección realmente funciona en los asuntos prácticos de la vida. De haber podido realizar este análisis sin utilizar el pronombre personal yo, lo habría hecho. Con el trasfondo de esta historia sobre la filosofía de las leyes del éxito en conjunto y con esta lección en particular, estarás mejor preparado para aceptar la sólida ley en la que se basa esta lección. Son más de una veintena las razones bien fundadas por las que deberías desarrollar el hábito de prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que se te paga, a pesar de que una gran mayoría de la gente no lo haga. Existen dos razones para brindar un servicio así, las cuales superan en importancia a todas las demás, y estas son: 1. Al crearte la reputación de ser una persona que siempre presta un servicio mayor y mejor que aquel para el que se le paga, saldrás beneficiado por la comparación con aquellas que no lo hacen, y el contraste será tan notorio que habrá una intensa competencia por obtener tus servicios. No importa cuál sea tu trabajo. Sería un insulto a tu inteligencia ofrecer pruebas de la solidez de esta afirmación, porque tal cosa es obvia. Tanto si te dedicas a dar sermones, practicar la abogacía, escribir libros, enseñar en una escuela o a cavar zanjas, serás más valioso y podrás exigir una mejor remuneración en cuanto se te reconozca como una persona que hace más que aquello para lo que se le paga. Número 2. Con mucho, la razón más importante por la que deberías prestar un servicio mayor que aquel para el que se te paga, que es básica y fundamental en su naturaleza, se podría describir así. Supón que quieres desarrollar un brazo derecho fuerte y supón que intentas hacerlo amarrándolo a tu costado con una soga, inutilizándolo y proporcionándole un largo descanso. ¿La falta de uso lo fortalecería o produciría en él atrofia y debilidad con el resultado final de que te lo tendrían que amputar? Saber que si quieres tener un brazo derecho fuerte puedes desarrollarlo simplemente haciéndolo trabajar duramente. Si quieres saber cómo se puede fortalecer un brazo, observa el de un herrero
De la resistencia viene la fuerza. El roble más fuerte del bosque no es el que está protegido de la tormenta y que se oculta del sol, sino el que está al raso, donde se ve obligado a luchar por su existencia contra el viento, la lluvia y el sol abrasador. Es a través del funcionamiento de una de las leyes inalterables de la naturaleza, como la lucha y la resistencia, desarrollan la fortaleza, y el propósito de esta lección es enseñarte a aprovechar esta ley y utilizarla para que te ayude en tu afán por el éxito. Al prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que se te paga, no solo ejercitas tus cualidades para prestar dicho servicio, desarrollando así unas técnicas y habilidades extraordinarias, sino que te crearás una reputación muy valiosa. Si adquieres el hábito de prestar un servicio así, serás tan bueno en tu trabajo que podrás exigir una mayor remuneración que las personas que no lo prestan. A la larga, desarrollarás la fuerza suficiente para retirarte de cualquier situación indeseable en la vida y nadie podrá ni deseará detenerte. Si eres un empleado, puedes hacerte igualmente valioso mediante este hábito de prestar un servicio mayor que aquel por el que se te paga, de manera que prácticamente podrás establecer tu propio sueldo y ningún jefe sensato intentará impedírtelo. Si tu jefe es tan desafortunado como para intentar impedir que recibas la compensación que te mereces, esto no será un obstáculo durante mucho tiempo, porque otros empresarios descubrirán esta cualidad poco corriente y te ofrecerán un empleo. El hecho mismo de que la mayoría de la gente esté ofreciendo el menor servicio que puedan ofrecer es una ventaja para el que presta un servicio mayor que aquel para el que se le paga, porque ello le permite beneficiarse de la comparación. Si prestas el menor servicio posible, puedes ir tirando, pero eso será lo único que conseguirás. Y cuando el trabajo escasee y haya reducción de personal, tú serás el primero en ser despedido. Durante más de 25 años he estudiado detenidamente a las personas con el objeto de averiguar por qué algunas alcanzan un éxito notorio mientras que otras, con la misma capacidad, no salen adelante. Y me parece significativo que todas aquellas a las que he observado aplicar este principio de prestar un servicio mayor que aquel para el que se les paga, tenían una mejor posición y recibían una mayor remuneración que aquellas que se limitaban a dar el servicio suficiente para salir del paso. Estoy recalcando la importancia de hacer de este principio un hábito como un medio que permita al empleado ascender a un puesto superior, con una mayor remuneración, porque este curso será estudiado por miles de jóvenes, hombres y mujeres que trabajan para otras personas. No obstante, el principio se aplica tanto al patrón como al hombre y la mujer profesionales, al igual que el empleado. La observancia de este principio trae una doble recompensa. En primer lugar, la recompensa de una mayor ganancia material que la que disfrutan aquellos que no lo observan. Y en segundo lugar, ofrece la recompensa de la felicidad y la satisfacción que solo llegan a quienes prestan un servicio así. Si la única remuneración que recibes es la de tu sueldo, estás mal pagado, sin importar a cuánto dinero ascienda. Un día, mi mujer me trajo un libro de la biblioteca titulado Observancia. Todo hombre es su propia universidad, de Russell H. Conwell. Por casualidad, abrí el libro al principio de un capítulo titulado La universidad de todo hombre. Y mientras lo leía, mi primer impulso fue recomendarte a ti que acudas a una biblioteca pública y leas el libro entero. Pero pensándolo mejor, no lo haré. En lugar de eso, te aconsejaré que lo compres y lo leas, no una, sino 100 veces, porque habla del tema de esta lección como si hubiese sido escrito con este propósito. Lo trata de una forma mucho más impresionante de lo que yo podría hacerlo. La siguiente cita del capítulo titulado La universidad de todo hombre te dará una idea de las pepitas de oro de verdad que se pueden encontrar en el libro. Es posible conseguir que el intelecto llegue a ver una extensión mucho mayor de lo que normalmente ven hombres y mujeres, pero no todas las universidades del mundo pueden proporcionar este poder. Esa es la recompensa de la autocultura. Cada uno debe adquirirla por sí mismo y quizá
ese sea el motivo por el que la capacidad de observar profunda y ampliamente se encuentra con más frecuencia en hombres y mujeres que nunca han atravesado el umbral de ninguna universidad, excepto la Universidad de los Golpes Duros. Lee este libro como parte de la presente lección, pues te preparará para que te beneficies de la filosofía y la psicología en que se basa. Ahora analizaremos la ley en la que se funda toda la lección, a saber, la ley de las ganancias crecientes. Comencemos nuestro análisis mostrando cómo emplea la naturaleza esta ley en favor de los que cultivan la tierra. El agricultor prepara cuidadosamente el suelo, luego siembra el trigo y espera mientras la ley de las ganancias crecientes le devuelve la semilla que ha sembrado, además de un incremento múltiple. Si no fuera por esta ley de las ganancias crecientes, el hombre perecería, puesto que no conseguiría que la tierra produjera alimentos suficientes para su subsistencia. No habría ninguna ventaja en sembrar un campo de trigo si el producto de la cosecha no le devolviera más de lo sembrado. Con esta recomendación sumamente importante de la naturaleza que podemos obtener de los campos de trigo, procedamos a apropiarnos de esta ley de las ganancias crecientes y a aprender a aplicarla al servicio que prestamos, con el fin de que pueda producir ganancias que superen el esfuerzo realizado y estén fuera de proporción con él. En primer lugar, apuntemos que no hay ninguna astucia o triquiñuela relacionada con esta ley, aunque al parecer algunas personas no han aprendido esta gran verdad, a juzgar por el gran número que dedica todos sus esfuerzos a intentar obtener algo a cambio de nada, o por lo menos de su valor real. No es con ese fin que recomendamos el uso de la ley de las ganancias crecientes, pues tal fin no es posible dentro del amplio significado de la palabra éxito. Otra característica singular y notoria de la ley de las ganancias crecientes es que puede ser utilizada por aquellos que compran un servicio con el que quienes lo prestan reciben la mayor ganancia posible. Para demostrarlo, debemos estudiar los efectos del fama o escalafón del jornal mínimo de $5 al día que Henry Ford inauguró hace unos años. En el fondo, nada importa demasiado. La derrota que hoy parece romperte el corazón, más adelante no será otra cosa que un tirabuzón entre las olas de otras experiencias en el océano de tu vida. Quienes están familiarizados con los hechos dicen que Ford no estaba interpretando el papel de filántropo cuando inauguró este escalafón de jornal mínimo, sino que por el contrario simplemente estaba aprovechando un sólido principio comercial que probablemente le reportó mayores ganancias, tanto en dólares como en buena voluntad, que cualquier otra política inaugurada jamás en su fábrica. Al pagar unos jornales mayores que la media, obtuvo un servicio mayor y mejor que la media. De un solo golpe, con la inauguración de esta política del jornal mínimo, Ford atrajo a los mejores obreros del mercado e hizo que el valor de tener el privilegio de trabajar en su planta aumentara. No tengo a mano las cifras relacionadas con este tema, pero me aíslen buenas razones para conjeturar que, con esta política, por cada $5 gastados, Ford recibía al menos el equivalente de $7.50 en servicios. Además, motivos razonables me permiten creer que esta política le permitió a Ford reducir el coste de la supervisión, pues tener un empleo en esta planta se convirtió en algo tan deseado que ningún trabajador querría correr el riesgo de perder su puesto por desentenderse en el trabajo o prestar un mal servicio. Mientras otros empresarios se veían obligados a depender de una supervisión costosa para obtener el servicio que les correspondía y por el que estaban pagando, Ford recibía el mismo servicio o mejor, con el método menos caro de hacer que el empleo en su planta fuera muy valorado. Marshall Field fue probablemente el comerciante más importante de su época y la gran tienda Field en Chicago se erige hoy como un monumento a su habilidad para aplicar la ley de las ganancias crecientes. En una ocasión, una clienta compró un cinto de encaje en la tienda Field, pero no lo llegó a usar. 2 años más tarde, se lo obsequió a su sobrina como regalo de bodas.
Esta llevó discretamente el cinto a la tienda Field y lo cambió por otro artículo, a pesar de que había sido comprado más de 2 años atrás y entonces ya estaba pasado de moda. La tienda no solo admitió el cinto, sino que, lo que es más importante, lo hizo sin discutir. Ciertamente la tienda no tenía ninguna obligación moral ni legal de aceptar la devolución del cinto con tanto retraso, lo cual hace que la transacción sea aún más significativa. El cinto había costado originalmente $50 y seguramente lo tuvieron que poner en el mostrador de saldos y venderlo por el precio que se pudiera. Pero un estudiante agudo de la naturaleza humana comprenderá que la tienda Field no solo no perdió nada, sino que en realidad salió beneficiada con la transacción hasta un punto que no puede medirse tan solo en dólares. La mujer que devolvió el cinto sabía que no tenía tal derecho. Por lo tanto, cuando la tienda le dio aquello que ella no tenía derecho a recibir, la transacción hizo que la ganara como una clienta permanente. Pero el efecto de esto no acabó ahí, solo era el comienzo, pues la mujer divulgó por todas partes la noticia del trato justo que había recibido en la tienda Field. Este fue el tema de conversación de las mujeres de su grupo durante varios días, y la tienda recibió más publicidad de esta gestión que la que podría haber conseguido de cualquier otro modo con 10 veces el valor del cinto. El éxito de las ganancias Field estaba basado en gran medida en la comprensión de Marshall Fields de la ley de las ganancias crecientes, la cual lo impulsó a adoptar como parte de su táctica comercial el eslogan "El cliente siempre tiene la razón". Cuando haces únicamente aquello para lo que te pagan, no hay nada fuera de lo normal que pueda atraer comentarios favorables sobre tu actuación. Pero cuando de buena gana haces más de aquello para lo que te pagan, tus actos atraen la atención favorable de todas las personas implicadas y dan un paso más para establecer una reputación que a la larga hará que la ley de las ganancias crecientes funcione a tu favor, pues creará una amplia demanda de tus servicios. Carol Downes entró a trabajar para W.C. Durant, el fabricante de automóviles, en un puesto menor. Ahora es su mano derecha y además es director de una de sus empresas de distribución automotriz. Consiguió ser ascendido a esta posición ventajosa únicamente con la ayuda de la ley de las ganancias crecientes, la cual puso en funcionamiento brindando un mayor y mejor servicio que aquel para el que le pagaban. En una visita reciente al señor Downes, le pedí que me dijera cómo había conseguido ser ascendido con tanta rapidez. En unas breves frases me resumió toda la historia. Cuando comencé a trabajar con el señor Durant, dijo, me fijé que siempre estaba en la oficina mucho después de que los demás se hubieran marchado a sus casas, de modo que me propuse quedarme yo también. Nadie me pidió que lo hiciera, pero pensé que alguien debería estar ahí para ofrecer al señor Durant la asistencia que pudiera necesitar. A menudo buscaba a alguien que le trajera un archivo de cartas o le prestara algún otro servicio trivial y siempre me encontraba ahí listo para atenderle. Así adquirió la costumbre de llamarme a mí y esa es prácticamente toda la historia. Adquirió la costumbre de llamarme a mí. Vuelvo a leer esta frase, pues contiene un significado de lo más rico. ¿Por qué adquirió el señor Durant la costumbre de llamar al señor Downes? Porque el señor Downes se propuso estar accesible, en un lugar donde pudiera ser visto. Se colocó deliberadamente en el camino del señor Durant para poder prestarle un servicio que haría que la ley de las ganancias crecientes lo respaldara. ¿Le dijeron que lo hiciera? No. ¿Se le pagó para que lo hiciera? No. Se le pagó con la oportunidad de llamar la atención del hombre que tenía el poder de ascenderlo. Ahora nos estamos acercando a la parte más importante de esta lección, pues este es el lugar apropiado para sugerirte que tú tengas la misma oportunidad de hacer uso de la ley de las ganancias crecientes que tuvo el señor Downes y puedas aplicar la ley exactamente de la misma forma que lo hizo él, estando accesible y preparado para ofrecer voluntariamente tus servicios, haciendo un trabajo que otros podrían rehuir porque no se les paga por hacerlo. Alto, si tienes la menor intención de soltar esa frase manida de "pero mi jefe es distinto", no lo digas, ni siquiera la pienses.
Por supuesto que es distinto, todos los hombres son distintos en diversos aspectos, pero se asemejan mucho en esto, en que son un tanto egoístas. De hecho, son lo bastante egoístas como para no querer que un hombre como Carol Downes elija a su competidor, y tú puedes hacer que ese mismo egoísmo sea una ventaja para ti, en lugar de ser una desventaja. Si tienes el buen juicio de volverte tan útil que la persona a quien vendes tus servicios no pueda arreglárselas sin ti. Uno de los ascensos más ventajosos que he recibido jamás se produjo a través de un incidente aparentemente tan insignificante que pareció no tener ninguna importancia. Un sábado por la tarde, un abogado cuyo despacho estaba en la misma planta que la de mi jefe, entró en mi oficina y me preguntó si yo sabía dónde podía encontrar un taquígrafo que pudiera hacer un trabajo que él estaba obligado a acabar ese mismo día. Le dije que todos nuestros taquígrafos se habían ido a ver el partido y que si hubiera llegado 5 minutos más tarde no me había encontrado, pero que estaría encantado de quedarme y hacer ese trabajo para él, ya que yo podía ir a un partido cualquier día, pero su trabajo debía hacerse en ese momento. En efecto, hice ese trabajo y cuando me preguntó cuánto me debía repliqué, como unos $1,000 por tratarse de usted. Si fuera cualquier otra persona no le cobraría nada. Sonrió y me dio las gracias. Al hacer este comentario, jamás pensé que me pagaría $1,000 por una tarde de trabajo, pero lo hizo. 6 meses más tarde, cuando ya había olvidado el incidente por completo, me volvió a visitar y me preguntó cuánto estaba ganando. Cuando se lo dije, me informó que estaba dispuesto a pagarme esos $1,000 que yo había pedido bromeando por el trabajo realizado. Y me los pagó, ofreciéndome un puesto con un incremento anual de $1,000 en mi salario. Inconscientemente, aquella tarde, yo había hecho que la ley de las ganancias crecientes funcionara a mi favor al renunciar al partido y ofrecer un servicio que obviamente había realizado por el deseo de ser útil y no por un interés monetario. No era mi deber renunciar a mi tarde del sábado, pero fue un privilegio para mí. Además, resultó ser un privilegio provechoso, ya que me proporcionó $1,000 en efectivo y un puesto de mayor responsabilidad que el que había ocupado anteriormente. Era el deber de Carol Downes estar al alcance durante el horario normal de trabajo, pero era su privilegio quedarse en su puesto cuando los demás trabajadores se habían marchado. Y ese privilegio, correctamente ejercitado, le aportó mayores responsabilidades y un sueldo que le permitió ganar en un año más de lo que habría ganado en toda una vida en el puesto que ocupaba anteriormente. He estado pensando durante más de 25 años en el privilegio de prestar un mayor y mejor servicio que aquel para el que aún no le pagan, y mis pensamientos me han llevado a la conclusión de que una sola hora al día dedicada a prestar un servicio para el que no se nos paga puede traernos mayores beneficios que los recibidos en todo lo restante de un día en el que únicamente cumplimos con nuestro deber. Todavía seguimos en la parte más importante de esta lección, de modo que piensa y asimila mientras vas pasando las páginas. La ley de las ganancias crecientes no es una creación mía, ni me atribuyo el descubrimiento del principio de prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que nos pagan como un medio para utilizar esta ley. Tan solo me he apropiado de ellos después de muchos años de cuidadosa observación de las fuerzas que participan de la consecución del éxito, del mismo modo que tú te apropiarás de ellos cuando hayas comprendido su importancia. Podrías iniciar este proceso de apropiación ahora mismo, intentando un experimento que te abrirá los ojos fácilmente y respaldará tus esfuerzos con poderes que no sabías que poseías. No obstante, permíteme advertirte que no debes intentar hacerlo con el mismo espíritu con el que cierta mujer experimentó con ese pasaje bíblico que dice algo así como que si tienes una fe como un grano de mostaza y le dices a la montaña, muévete hacia ese lugar, ésta se moverá. La mujer en cuestión vivía cerca de una montaña muy elevada que podía contemplar desde su puerta. Por lo tanto, una noche, al retirarse a dormir, le ordenó que se moviera a algún otro lugar. A la mañana siguiente salió de la cama de un salto, corrió hacia la puerta y miró hacia afuera, pero hete aquí que la montaña seguía igual. Entonces dijo, tal como me lo esperaba, sabía que estaría ahí. Te voy a pedir que te aproximes a este experimento con la fe absoluta de que marcará uno de los puntos decisivos más importantes de toda tu vida.
te voy a pedir que el objetivo de este experimento sea retirar una montaña que está ahí donde debería estar tu templo del éxito, pero donde nunca podrá estar hasta que hayas retirado esa montaña. Es posible que nunca te hayas fijado en la montaña a la que me refiero, pero de cualquier modo está impidiéndote el paso a menos que ya la hayas descubierto y la hayas retirado. ¿Y qué montaña es esa?, te preguntarás. Es la sensación de que te han engañado si no recibes una remuneración material por todos los servicios que prestas. Este sentimiento puede estar expresándose inconscientemente y destruyendo los cimientos mismos de tu templo del éxito de muchísimas maneras que tú no has observado. En la gente de condición muy humilde, este sentimiento suele buscar expresarse en unos términos semejantes a estos. No me pagan para hacer eso, y si lo hago seré un idiota. Ya sabes a qué clase de personas me refiero, te las has encontrado en muchas ocasiones, pero nunca has conocido ni a una sola persona de este tipo que tenga éxito y nunca lo tendrá. El éxito debe ser atraído mediante la comprensión y la aplicación de unas leyes que son tan inmutables como la ley de la gravitación. No puede ser arrinconado y capturado como si se tratara de un buey salvaje. Por este motivo, se te pide que realices el siguiente experimento con el objeto de familiarizarte con una de las leyes más importantes, es decir, con la ley de las ganancias crecientes. El experimento. Durante los próximos 6 meses, proponte prestar un servicio útil al menos a una persona al día y no esperes ni aceptes una remuneración económica. Realiza este experimento con fe en que revelará para tu uso una de las leyes más poderosas que intervienen en la consecución de un éxito duradero y no te decepcionarás. La realización de este servicio puede adoptar más de una veintena de formas. Por ejemplo, podrías prestarlo personalmente a una o más personas específicas, o podrías prestarlo a tu jefe en forma de un trabajo que realices después de tu horario laboral. Por otro lado, puedes prestarlo a perfectos desconocidos, a los que no esperes volver a ver. No importa a quién prestes este servicio, siempre y cuando lo hagas de buena gana y únicamente con el propósito de beneficiar a los demás. Si llevas a cabo este experimento con la actitud mental adecuada, descubrirás que todos los que se han familiarizado con la ley en la que se basa han descubierto principalmente que no puedes prestar un servicio sin recibir una compensación, del mismo modo que no puedes dejar de prestar un servicio sin sufrir la pérdida de una recompensa. Causa y efecto, medios y fines, semilla y fruto, no pueden ser separados. Dice Emerson, porque el efecto ya florece en la causa, el fin preexiste en el medio y el fruto en la semilla. Repito esta frase, causa y efecto, medios y fines, semilla y fruto, no pueden ser separados. Dice Emerson, porque el efecto ya florece en la causa, el fin preexiste en el medio y el fruto en la semilla. Si sirves a un maestro desagradecido, sírvele más. Pon a Dios en tu deuda. Cada gesto será remunerado. Cuanto más tiempo se retenga el pago, mejor para ti, porque interés compuesto sobre interés compuesto es la razón y el uso de este erario. La persona que siembra un pensamiento hermoso en la mente de otra, presta al mundo un servicio mayor que el que prestan todos los criticones juntos. La ley de la naturaleza es: haz lo que tengas que hacer y tendrás el poder, pero quienes no hacen lo que tienen que hacer no tienen el poder. Los hombres sufren durante toda su vida por la absurda superstición de que los pueden engañar. Pero es tan imposible que un hombre sea engañado por alguien que no sea él mismo, como lo es que una cosa exista y no exista al mismo tiempo. En todos nuestros tratos hay una tercera persona silenciosa. La naturaleza y el alma de las cosas se encargan de la garantía de realización de todos los contratos, de modo que un servicio honesto no puede ser una pérdida. Antes de iniciar el experimento que se te ha pedido que hagas, lee el ensayo de Emerson sobre la compensación, pues te ayudará muchísimo a entender por qué lo estás haciendo. Es posible que ya hayas leído Compensación. Vuélvelo a leer. Uno de los fenómenos extraños que observarás en relación con este ensayo es el hecho de que cada vez que lo leas descubrirás nuevas verdades que no percibiste en lecturas anteriores.
Hace unos años fui invitado a dar un discurso de graduación ante los alumnos de una universidad del Este. Durante mi discurso insistí extensamente y con todo el énfasis del que era capaz en la importancia de brindar un servicio mayor y mejor que aquel para el que aún no le pagan. Cuando hube acabado, el rector y el secretario de la universidad me invitaron a un almuerzo. Mientras comíamos, el secretario se volvió hacia el rector y le dijo: acabo de descubrir lo que está haciendo este hombre. Está colocándose a la delantera en el mundo, ayudando primero a los demás a adelantar. En esta breve frase había resumido la parte más importante de mi filosofía sobre el tema del éxito. Es literalmente cierto que uno puede tener un éxito mayor y más rápido si ayuda a los demás a tener éxito. Hace unos 10 años, cuando me dedicaba a la publicidad, conseguí toda mi clientela aplicando los fundamentos en los que se basa esta lección. Hice que mi nombre estuviera en las listas de seguimiento de diversas casas de venta por correo y recibía su literatura. Cuando recibía una carta de venta, un folleto o una carpeta que me parecía que yo podía mejorar, empezaba a trabajar en ello inmediatamente. Lo mejoraba y luego lo mandaba de vuelta a la empresa que me la había enviado con una carta en la que decía que esta no era más que una pequeña muestra de lo que yo era capaz de hacer, que tenía una gran cantidad de buenas ideas y que estaría encantado de prestar un servicio habitual a cambio de una paga mensual. Esto invariablemente hacía que solicitaran mis servicios. En una ocasión, recuerdo que la empresa fue lo bastante deshonesta como para apropiarse de mi idea y utilizarla sin pagarme por ella. Pero esto resultó ser una ventaja para mí de la siguiente forma. Un miembro de la empresa que estaba familiarizado con la transacción inició un negocio y como resultado del trabajo que yo había realizado para sus antiguos socios, por el cual no me habían pagado, requirió mis servicios pagándome más del doble de lo que podía haber ganado con su empresa anterior. Así pues, la ley de la compensación me devolvió con un interés compuesto añadido aquello que yo había perdido al brindar un servicio a unas personas deshonestas. Si yo estuviera buscando un campo rentable para trabajar hoy en día, lo encontraría poniendo en acción este plan de reescribir la literatura de ventas como un medio de crear un mercado para mis servicios. Quizá encontraría a otras personas que se apropiarían de mis ideas sin pagarme por ellas, pero por lo general la gente no suele hacerlo por la sencilla razón de que sería más rentable para ellos tratarme con justicia y luego conseguir mis servicios continuados. Años atrás fui invitado a dar una charla ante los estudiantes de la escuela Palmer en Davenport, Iowa. Mi manager hizo los arreglos para que aceptara la invitación en los términos habituales, vigentes en aquella época, que era de $100 por la charla, más los gastos del viaje. Cuando llegué a Davenport me encontré con un comité de recepción que me esperaba en la estación, y aquella noche me dieron una de las bienvenidas más cálidas que había recibido en mi carrera pública hasta ese momento. Conocí a muchas personas encantadoras de las que obtuve muchos datos valiosos que fueron provechosos para mí. Por lo tanto, cuando me pidieron la cuenta de mis gastos para que la escuela pudiera entregarme un cheque, les dije que ya habían sido pagados con creces por todo lo que había aprendido durante mi estancia. Rechacé los honorarios y regresé a mi oficina en Chicago sintiéndome muy bien pagado por el viaje. A la mañana siguiente, el doctor Palmer habló ante los 2,000 estudiantes de su escuela y anunció lo que yo había dicho acerca de sentirme remunerado con lo que había aprendido y añadió: en los 20 años que llevo dirigiendo esta escuela, he conseguido que muchísimos conferenciantes hablaran ante los estudiantes, pero esta es la primera ocasión que tengo de conocer a un hombre que rechaza sus honorarios porque se ha sentido pagado por sus servicios de otras formas. Este hombre dirige una revista nacional. Les recomiendo que se suscriban a ella, porque un hombre así debe saber muchas cosas que ustedes necesitarán tener en cuenta cuando empiezan a trabajar y ofrezcan sus servicios. A mediados de esa semana recibí más de 6,000 suscripciones a la revista que yo dirigía, y durante los 2 años siguientes esos 2,000 estudiantes y sus amigos enviaron más de $50,000 para suscripciones. Dime, si puedes, ¿cómo o dónde podría haber invertido $100 de una forma tan provechosa como esta?
al negarme a aceptar mis honorarios y haciendo así que la ley de las ganancias crecientes funcionara a mi favor? En esta vida pasamos por dos periodos importantes. Uno es el periodo durante el cual reunimos, clasificamos y organizamos conocimientos. Y el otro es ese periodo en el que luchamos por ser reconocidos. Primero, debemos aprender algo que requiere un esfuerzo mayor que el que estamos dispuestos a poner en la tarea. Pero después de haber aprendido muchas cosas que pueden ser útiles para los demás, seguimos enfrentándonos al problema de convencerlos de que podemos serles útiles. Una de las razones más importantes por las que siempre deberíamos no solo estar preparados para brindar un servicio, sino también estar dispuestos a hacerlo, es que cada vez que lo hacemos, tenemos una oportunidad para demostrarle a alguien que somos competentes. Avanzamos un paso más hacia la meta de obtener el reconocimiento necesario que todos merecemos. En lugar de decirle al mundo, enséñame tu dinero y yo te mostraré lo que puedo hacer, dale la vuelta a la regla y di, déjame que te muestre mis servicios para que pueda ver tu dinero, si es que estos te gustan. En 1917, cierta mujer que por entonces se acercaba a los 50 años, estaba trabajando como taquígrafa con un sueldo de $15 semanales. A juzgar por su salario, no debe de haber sido muy competente en su trabajo. Ahora, fíjate en este cambio. El año pasado, esta misma mujer ganó más de $100,000 en la tribuna de conferencias. ¿Qué fue lo que salvó aquella poderosa brecha entre una y otra aptitud para ganar dinero? ¿No te preguntarás? Y yo te respondo. El hábito de realizar un mayor y mejor servicio que aquel para el que le pagaban, aprovechando así la ley de las ganancias crecientes. Esta mujer es famosa en todo el país, pues ahora es una destacada conferenciante sobre el tema de la psicología aplicada. Permíteme que te muestre cómo aprovechó la ley de las ganancias crecientes. En primer lugar, ella va a una ciudad y da una serie de 15 conferencias gratuitas. Todo aquel que quiera asistir puede hacerlo sin ningún costo. Mientras imparte estas 15 conferencias, esta mujer tiene la oportunidad de venderse a su público y al final de la serie anuncia que impartirá una clase por la que cobrará $25 por alumno, y ese es todo su plan. Mientras que esta mujer está ganando una pequeña fortuna con un año de trabajo, una gran cantidad de conferenciantes, muchos más expertos, apenas ganan lo suficiente para cubrir sus gastos, simplemente porque todavía no se han familiarizado con los fundamentos en lo que se basa esta lección, tal como ella ha hecho. Ahora me gustaría que te tuvieras aquí mismo y respondieras a esta pregunta. Si una mujer de 50 años que no tiene ninguna aptitud excepcional puede aprovechar la ley de las ganancias crecientes y conseguir que la ayude a ascender de un puesto de taquígrafa por la que gana $15 semanales al de conferenciante en la que gana más de $100,000 anuales, ¿por qué no vas a poder aplicar tú esta misma ley para que te proporcione las ventajas que sabes que ahora no posees? No te preocupes por lo que vendrá en el resto de la lección hasta que hayas respondido a esta pregunta y la hayas respondido como debería responderse. ¿Estás luchando mansa y seriamente para encontrar un lugar en el mundo? Quizá estés realizando el esfuerzo suficiente para alcanzar un éxito de primer orden, si ese esfuerzo es acompañado y respaldado por la ley de las ganancias crecientes. Por este motivo, te debes a ti mismo averiguar cómo puedes aplicar esta ley para sacarle el mayor partido. Ahora volvamos a esa pregunta, porque estoy decidido a no permitirte que la pases a la ligera sin concederte el beneficio de, como mínimo, intentar responderla. En otras palabras, no hay que pasar por alto el hecho de que estés enfrentándote a una pregunta que afecta a tu futuro de una forma crucial y que harías mal en evadirla. Puedes dejar de lado esta lección después de leerla sin intentar beneficiarte de ella, pero si lo haces, nunca más podrás mirarte al espejo sin que te aceche la sensación de que te has engañado deliberadamente. Quizá esté diciendo la verdad de una forma poco diplomática, pero cuando compraste este curso de las leyes del éxito, lo hiciste porque querías conocer la realidad sin el adorno de las excusas y la estás obteniendo.
Cuando hayas terminado esta lección, si vas hacia atrás y repasas las lecciones sobre la iniciativa y el liderazgo y sobre el entusiasmo, las entenderás mejor. Tanto esas lecciones como esta establecen claramente la necesidad de tomar la iniciativa, seguida de una acción agresiva y de hacer más que aquello para lo que te pagan. Si haces arder los fundamentos de estas 3 lecciones en tu conciencia, serás una persona distinta, y afirmo esto sin importar quién seas o a qué te dediques. Si este lenguaje directo ha hecho que te enfades, me alegro, pues ello indica que se te puede sacudir. Ahora bien, si quieres beneficiarte del consejo de alguien que ha cometido más errores que los que puedes haber cometido tú, y por esa razón ha aprendido algunas de las verdades fundamentales de la vida, aprovecha este enfado y concéntralo en ti hasta que te impulse a prestar el servicio que eres capaz de dar. Si lo haces, puedes recoger el rescate de un rey como recompensa. Ahora, dirijamos nuestra atención hacia otra característica importante del hábito de prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que nos pagan, a saber, que podemos desarrollarlo sin tener que pedir permiso para hacerlo. Un servicio así puede prestarse por iniciativa propia, sin el consentimiento de nadie. No tienes que consultar a las personas a las que se lo prestas, pues es un privilegio sobre el cual tienes control absoluto. Hay muchas cosas que podrías hacer que tenderían a favorecer tus intereses, pero la mayoría de ellas requieren la cooperación o el consentimiento de otras personas. Si prestas un servicio menor que aquel para el que se te paga, debes hacerlo con el permiso de quien lo ha solicitado, o de lo contrario, tus servicios pronto dejarán de ser requeridos. Quiero que captes todo el significado de este derecho de prerrogativa, el cual es tuyo, para prestar un servicio mayor y mejor que aquel para el que se te paga, pues esto coloca directamente sobre tus hombros la responsabilidad de brindarlo, y si no lo haces, no tendrás ninguna excusa convincente que ofrecer, ni un pretexto en el que apoyarte si no consigues realizar tu claro objetivo principal en la vida. Una de las verdades más esenciales, aunque las más duras, que he tenido que aprender es que cada persona debe ser su propio amo severo. Todos somos buenos creadores de pretextos y de excusas para respaldar nuestras deficiencias. No estamos buscando los hechos y las verdades tal como son, sino que como desearíamos que fueran. Preferimos las palabras endulzadas de los elogios a las de la verdad fría e imparcial, que es donde está el punto más débil del hombre animal. Además, nos levantamos en armas contra aquellos que se atreven a revelar la verdad para nuestro propio bien. Una de las conmociones más serias que recibí en la etapa inicial de mi carrera pública fue enterarme de que se sigue crucificando a la gente por el terrible crimen de decir la verdad. Recuerdo una experiencia que tuve hacia 1920 con un hombre que había escrito un libro en el que hacía publicidad de su escuela de comercio. Me entregó el libro pidiéndome que lo revisara y le diera mi sincera opinión. Lo revisé con sumo cuidado y luego cumplí con mi deber de mostrarle dónde creía que estaban sus puntos débiles. Ahí aprendí una gran lección, pues aquel hombre se enfadó tanto que nunca me perdonó que le hiciera ver su libro a través de mi mirada. Cuando me pidió que le dijera con franqueza cuál era mi crítica, lo que en realidad pretendía era que yo le dijera lo que veía en él que pudiera elogiarse. Eso es la naturaleza humana para ti. Buscamos la adulación más que la verdad. Lo sé, porque soy humano. Todo esto es una preparación para la cuchillada más cruel que debo infligirte. Esto es, sugerirte que las cosas no te han ido tan bien como cabía esperar, porque no has aplicado en la medida suficiente la verdad expuesta en la 8ª lección. Sobre el autocontrol, para hacerte responsable de tus propios errores y fallos. Para hacerlo hay que tener autocontrol y en abundancia. Si le pagaras $100 a una persona que tuviera la habilidad y el valor de hacerlo para que te arrancara la vanidad, el engreimiento y el amor a los elogios, a fin de que pudieras ver la parte más débil de tu carácter, el precio sería bastante razonable.
Vamos por la vida tropezando, cayendo y luchando hasta caer de rodillas y volviendo a tropezar y a caer, evaluándonos y cayendo. Finalmente, en la derrota, principalmente porque olvidamos o directamente nos negamos a conocer la verdad sobre nosotros mismos. Desde que he descubierto algunos de mis propios puntos débiles a través de mi trabajo, ayudando a otras personas a descubrir los suyos, me sonrojo avergonzado cuando veo la vida en retrospectiva y pienso en lo ridículo que debo de haber parecido a los ojos de aquellos que podían verme como yo no quería hacerlo. Nos paseamos ante las sombras alargadas de nuestra propia vanidad e imaginamos que son nuestro yo real, mientras que las pocas almas despiertas con las que nos encontramos están en el fondo y nos miran con lástima o con desdén. Espera un momento, todavía no he terminado contigo. Me has pagado para que investigue en las profundidades de tu verdadero yo y haga un inventario introspectivo de lo que hay ahí. Y voy a hacer mi trabajo bien hecho en la medida de mis posibilidades. No solo te has estado engañando en cuanto a la verdadera causa de tus fracasos del pasado, sino que has intentado colgar esas causas en la puerta de otra persona. Cuando las cosas no iban como tú querías, en lugar de aceptar la plena responsabilidad por la causa, decías, vaya trabajo, no me gusta cómo me tratan, de modo que voy a dejarlo. No lo niegues. Ahora, deja que te susurre un secreto al oído, un secreto que he tenido que extraer de aflicciones, penas y castigos innecesarios y muy duros. En lugar de dejar el trabajo porque había obstáculos que dominar y dificultades que superar, deberías haberte enfrentado a la realidad y entonces habrías sabido que la vida misma es simplemente una larga serie de superaciones de dificultades y obstáculos. La medida de una persona se puede tomar con gran precisión viendo hasta qué punto se adapta a su entorno y es capaz de asumir la responsabilidad por todas las adversidades con las que se encuentra, tanto si éstas surgen de una causa que está bajo su control como si no. Ahora bien, si sientes que te he dado palos con demasiada severidad, ten piedad de mí, compañero de viaje, pues seguramente sabrás que he tenido que castigarme a mí mismo más duramente de lo que te he castigado a ti antes de aprender la verdad que estoy transmitiéndote aquí para que la utilices y te guíe. Tengo pocos enemigos, afortunadamente para ellos, porque han sido lo bastante vulgares y despiadados como para decir algunas cosas sobre mí que me obligaron a desprenderme de algunos de mis defectos más serios, principalmente aquellos que no sabía que poseía. Me he beneficiado de las críticas de esos enemigos sin tener que pagarles por sus servicios con dinero, aunque les he pagado de otras formas. No obstante, no fue hasta hace algunos años cuando percibí algunos de mis defectos más notorios, los cuales captaron mi atención mientras estudiaba el ensayo de Emerson sobre la compensación, particularmente el siguiente fragmento. Nuestra fuerza emana de nuestra debilidad. La indignación que se arma de fuerzas secretas no despierta hasta que nos pinchan, nos pican y nos disparan hiriéndonos gravemente. Un gran hombre siempre quiere ser pequeño. Mientras está sentado en el cojín de la ventaja, se queda dormido. Cuando lo empujan, lo atormentan y lo derrotan, tiene la oportunidad de aprender algo. Tiene que hacer uso de su inteligencia, de su hombría. Ha obtenido información, ha conocido su ignorancia, se ha curado de la enfermedad de la vanidad, consigue la moderación y verdadera habilidad. El hombre sabio siempre se lanza al lado de sus agresores. Le interesa más a él que a ellos encontrar su punto débil. La culpa es más segura que el elogio. Detesto que me defiendan en un periódico. Mientras todo lo que digan lo digan contra mí, siento una cierta seguridad de tener éxito. Pero en cuanto me dicen almibaradas palabras de elogio, me siento como alguien que está desprotegido frente a sus enemigos. Estudia esto. La filosofía del inmortal Emerson pues podría servirte como una fuerza modificadora que templara tu metal y te preparara para las batallas de la vida como el carbón templa el acero. Si eres una persona muy joven, necesitas estudiarla más aún, pues a menudo se requiere las duras realidades de muchos años de experiencia para prepararte a fin de asimilar y aplicar esta filosofía.
Es mejor que comprendas estas grandes verdades como consecuencia de la presentación poco diplomática que he hecho de ellas, que verte obligado a conocerlas a través de las no tan comprensivas fuentes de la fría experiencia. La experiencia es una maestra que no tiene favoritos. Cuando yo te permito beneficiarte de las verdades que he recogido de las enseñanzas de esa maestra fría y poco comprensiva llamada experiencia, estoy esforzándome por mostrarte mi inclinación a ti, lo cual me hace recordar, en cierta medida, las épocas en que mi padre solía cumplir con su deber conmigo en la leñera, comenzando siempre con esta muestra de su alentadora filosofía. Hijo, esto me duele a mí más que a ti. Así nos aproximamos al final de esta lección sin haber agotado las posibilidades del tema, mejor dicho, sin haber hecho más que arañar su superficie. Me viene a la mente la historia de un libro muy antiguo a través de la cual puedo transmitir a tu mente el significado principal de esta lección. Esta historia tuvo lugar en la ciudad de Antioquía, en la antigua Roma, hace 2000 años, cuando la gran ciudad de Jerusalén y toda la tierra de Judea estaban bajo los talones de Roma. La figura principal de la historia era un joven judío llamado Ben-Hur, quien fue falsamente acusado de un crimen y sentenciado a trabajos forzados como remero en la galera. Encadenado a un banco en la nave y obligado a tirar cansadamente de los remos, Ben-Hur desarrolló un cuerpo fortísimo. Sus torturadores no sabían que de este castigo obtendría la fuerza con la que un día conseguiría su libertad. Quizá ni siquiera el propio Ben-Hur tuviera esa esperanza. Entonces llegó el día de las carreras de carros romanos, el día que estaba destinado a que Ben-Hur dejara las cadenas que lo ataban a los remos y consiguiera su libertad. Una pareja de caballos no tenía conductor. Desesperado, su propietario buscó la ayuda del joven esclavo por sus fuertes brazos y le rogó que ocupara el lugar del conductor ausente. Cuando Ben-Hur cogió las riendas, un poderoso grito emergió de quienes lo observaban. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué brazos! ¿De dónde los ha sacado?, gritaron, a lo que Ben-Hur respondió: de los remos de la galera. La carrera había empezado. Con esos fuertes brazos, Ben-Hur condujo serenamente este par de caballos enérgicos a la victoria, una victoria que le hizo ganarse su libertad. La vida misma es una carrera de carros y la victoria solo le llega a quienes han desarrollado la fuerza de carácter, la determinación y el poder de voluntad para ganar. Lo que importa es que desarrollemos esta fuerza a través del cruel confinamiento en los remos de la galera, siempre y cuando la utilicemos para que nos traiga finalmente la victoria y la libertad. Es una ley invariable que la fuerza surge de la resistencia. Si sentimos lástima del pobre herrero que manipula un martillo de más de 2 kilos durante todo el día, también debemos admirar el maravilloso brazo que desarrolla al hacerlo. Debido a la constitución dual de todas las cosas, en el trabajo como en la vida, no puede haber ningún engaño, dice Emerson. El ladrón se roba a sí mismo, el timador se tima a sí mismo, porque el verdadero precio del trabajo es el conocimiento y la virtud, de los que la riqueza y el reconocimiento son señales. Las señales, al igual que el dinero, pueden ser falsificadas o robadas, pero aquellos que representan, a saber, el conocimiento y la virtud, no pueden ser falsificados ni robados. Henry Ford recibía semanalmente 15,000 cartas de personas que le rogaban que les entregase una parte de su riqueza, pero que pocas personas de estas almas ignorantes comprendían que la verdadera riqueza de Ford no se medía por los dólares que tenían en el banco, ni por las fábricas que poseía, sino por la reputación que se había ganado al brindar un servicio útil a un precio razonable. ¿Y cómo obtuvo esa reputación? Ciertamente, no fue prestando el menor servicio posible y cobrando por él todo lo que pudiera sacar de sus clientes. La propia urdimbre y trama de la filosofía comercial de Ford es la siguiente: dale a la gente el mejor producto al menor precio posible. Cuando otros fabricantes de automóviles suben sus precios, Ford los baja. Cuando otros empresarios bajan los sueldos, Ford los sube. ¿Qué ha ocurrido? Esta táctica ha hecho que la ley de las ganancias crecientes respalde a Ford de una forma tan eficaz que se ha convertido en el hombre más rico y más poderoso del mundo. ¡Ay!
buscadores de riqueza necios y cortos de vista, que regresáis de la casa diaria con las manos vacías. ¿Por qué no aprendéis la lección de hombres como Ford? ¿Por qué no invertís vuestra filosofía y dais para poder recibir? Voy a terminar esta lección en Nochebuena. En la habitación que colinda con mi estudio, nuestros hijos están decorando su árbol de Navidad y el ritmo de sus voces es música para mis oídos. Están felices, no solo porque esperan recibir, sino también por la razón más profunda de que han escondido los regalos que esperan dar. Desde la ventana de mi estudio puedo ver a los hijos del vecino mientras ellos también están preparando alegremente este maravilloso acontecimiento. Por todo el mundo civilizado, millones de personas están preparándose para celebrar el nacimiento del Príncipe de la Paz, quien, más que cualquier otro hombre, expresó los motivos por los que es más deseable dar que recibir, y por qué la felicidad duradera no viene de poseer una riqueza material, sino de brindar un servicio a la humanidad. Parece una extraña coincidencia que al final de esta lección en particular haya llegado en Nochebuena, porque estoy feliz de que así sea, ya que esto me ha dado la justificación suficiente para recordarte que en ningún momento en toda la historia de la civilización se puede encontrar un apoyo a los fundamentos de esta lección mayor que el que podemos encontrar en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo. El cristianismo es una de las influencias más grandes y de mayor alcance actualmente en el mundo. Y no tengo que disculparme por recordarte que los principios de la filosofía cristiana están en absoluta armonía con los fundamentos en los que se basa mayormente esta lección. Mientras contemplo los rostros felices de los niños y observo a las multitudes presurosas de personas que hacen sus compras navideñas de último momento, todos ellos radiantes con el esplendor del espíritu de dar, no puedo evitar desear que todas las noches fueran noches buenas, porque entonces este sería un mundo mejor en el que la lucha por la subsistencia se reduciría al mínimo y el odio y las riñas estarían proscritos. La vida, en el mejor de los casos, es solo un breve periodo de años. Como una vela, se nos enciende, parpadeamos durante unos instantes y luego nos apagamos. Si nos hubiesen traído aquí con el propósito de acumular tesoros para usarlos en una vida que está más allá de la oscura sombra de la muerte, ¿no es acaso posible que la mejor manera de reunir esos tesoros sean prestando todos los servicios posibles a todas las personas que podamos con un espíritu de bondad y comprensión? Espero que estés de acuerdo con esta filosofía. Esta lección debe finalizar aquí, pero no está acabada en absoluto. Donde yo dejo la cadena del pensamiento, ahora es tu deber recogerla y desarrollarla a tu propia manera y para tu propio beneficio. Por la naturaleza misma del tema de esta lección, nunca puede acabarse, pues nos conduce hacia el corazón de todas las actividades humanas. Su propósito es hacer que tome los fundamentos en los que se basa y los uses como un estímulo que hará que tu mente se despliegue y libere así las fuerzas latentes que son tuyas. Esta lección no fue escrita con el propósito de enseñarte algo, sino que fue pensada como un medio para hacer que te enseñes a ti mismo una de las grandes verdades de la vida. Fue pensada como una fuente de educación, en el verdadero sentido de educir, extraer, desarrollar desde dentro esas fuerzas de la mente que están disponibles para que las utilices. Cuando prestas el mejor servicio del que eres capaz, luchando cada vez por superar todos tus esfuerzos anteriores, estás haciendo uso de la forma más elevada de educación. Por lo tanto, cuando prestas un mayor y mejor servicio que aquel para el que te pagan, más que ningún otro, te estás beneficiando del esfuerzo. La maestría en el campo laboral que has escogido solo puede ser alcanzada mediante la realización de un servicio así. Por este motivo, debes hacer que esto forme parte de tu claro objetivo principal para procurar superar todas tus marcas anteriores en todo lo que hagas. Deja que sea parte de tus hábitos diarios y síguelo con la misma regularidad con que comes tus comidas. Proponte brindar un servicio mayor y mejor que aquel para el que se te paga, y hete aquí que, antes de que te des cuenta de lo que ha ocurrido, descubrirás que el mundo está dispuesto a pagarte por más de lo que haces.
Un interés compuesto sobre un interés compuesto es la tarifa que se te pagará por ese servicio. Tú has de decidir por completo exactamente cómo tendrá lugar este aumento piramidal de ganancias. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido de esta lección? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Esta lección no puede ser de ningún valor para ti a menos que te impulse a adoptar y utilizar los conocimientos que te ha ofrecido. El conocimiento se convierte en poder únicamente mediante su organización y su uso. No lo olvides. Nunca podrás llegar a ser un líder si no haces más que aquello para lo que se te pagan, y no puedes llegar a tener éxito si no desarrollas el liderazgo en la ocupación que has elegido. La mente maestra. Una charla con el autor después de la lección. El éxito se alcanza mediante la aplicación del poder. En la ilustración de la parte superior de esta página verás dos formas de poder. A la izquierda verás el poder físico, producido por la naturaleza con ayuda de las gotas de lluvia organizadas que caen sobre las cataratas del Niágara. El hombre ha aprovechado esta forma de poder. A la derecha verás otra forma de poder, mucho más intensa, producida mediante la coordinación armoniosa del pensamiento en las mentes de los hombres. Observa que la palabra armoniosa ha sido enfatizada. En esta imagen podemos ver a un grupo de hombres sentados en la mesa de reuniones de una oficina de negocios. La poderosa figura que se eleva por encima del grupo representa a la mente maestra, la cual puede crearse donde quiera que las personas unan sus mentes en un espíritu de perfecta armonía con un objetivo claro en perspectiva. Estudia esta imagen. Explica el poder más grande que el ser humano ha conocido. Con la ayuda de la mente, el hombre ha descubierto muchos datos interesantes acerca de la tierra en la que vive y sobre el aire y el éter que llenan el espacio infinito que lo rodea, y sobre los millones de otros planetas y cuerpos celestes que flotan en el espacio. Con la ayuda de un pequeño invento mecánico concebido por la mente, llamado espectroscopio, el ser humano ha descubierto a una distancia de 150 millones de kilómetros la naturaleza de las sustancias de las que está hecho el Sol. Hemos pasado por la edad de piedra, la edad de hierro, la edad de cobre, la era del fanatismo religioso, la era de la investigación científica, la era industrial, y ahora entramos en la era del pensamiento. De los restos de las edades bárbaras por las que ha pasado el ser humano, ha guardado una gran cantidad de material que es un buen alimento para el pensamiento. Aunque durante más de 10.000 años se libró una batalla entre la ignorancia, la superstición y el miedo en un bando y la inteligencia en el otro, el hombre ha obtenido algunos conocimientos útiles. Entre los fragmentos de conocimientos útiles que reunió, el hombre descubrió y clasificó los elementos químicos de que se compone la materia. Mediante el estudio, el análisis y la comparación, ha descubierto la enormidad de las cosas materiales en el universo tal como están representadas por los soles y las estrellas, algunos de los cuales son 10 millones de veces más grandes que el planeta en que vive. Por otro lado, ha descubierto la pequeñez de las cosas al reducir la materia a moléculas, átomos y finalmente a la partícula más pequeña conocida, el electrón. Un átomo es tan inconcebiblemente diminuto que un grano de arena contiene millones de átomos. La molécula está hecha de átomos, los cuales se dice que son partículas de materia que giran unas alrededor de otras en un circuito continuo a la velocidad del rayo, de una manera muy similar a como la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol en un circuito infinito. El átomo, a su vez, está formado por electrones que están en un constante y veloz movimiento. Por lo tanto, se dice que en cada gota de agua y en cada grano de arena se produce el principio completo según el cual funciona todo el universo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué estupendo! ¿Cómo sabemos que estas cosas son ciertas? Con la ayuda de la mente. Puedes hacerte una ligera idea de la magnitud de todo ello la próxima vez que comas un bistec, recordando que en un análisis final, ese bistec que está en tu plato y el plato mismo y la mesa en la que estás comiendo y los cubiertos que estás usando están todos hechos del mismo material en última instancia. En el mundo físico,
Tanto si uno contempla la estrella más grande que flota en el cielo o el más pequeño grano de arena que se pueda encontrar, el objeto observado no es sino una colección organizada de moléculas, átomos y electrones. Un electrón es una forma de poder indivisible, hecha de un polo positivo y otro negativo. El hombre sabe mucho sobre la realidad física del universo. El próximo gran descubrimiento científico será el hecho ya existente de que cada cerebro humano es una estación emisora y receptora, que cada vibración de pensamiento liberada por el cerebro puede ser recogida e interpretada por todos los demás cerebros que están en armonía con ella, o en sintonía con la velocidad vibratoria del cerebro emisor. ¿Cómo adquirió el hombre los conocimientos que posee acerca de las leyes físicas de la Tierra? ¿Cómo supo lo que ha ocurrido antes de su época y durante el periodo no civilizado? Reunió estos conocimientos al retroceder en las páginas de la Biblia de la naturaleza y al ver ahí pruebas irrecusables de millones de años de luchas entre animales de una inteligencia menor. Al ir hacia atrás en las grandes páginas de piedra, ha descubierto huesos, esqueletos, huellas y otras pruebas inequívocas que la madre naturaleza ha mantenido a lo largo de unos periodos de tiempo increíblemente prolongados para que él las pudiera inspeccionar. Ahora el hombre está a punto de dirigir su atención a otra parte de la Biblia de la naturaleza, una en la que se ha escrito una historia de grandes esfuerzos mentales que ha tenido lugar en el ámbito del pensamiento. Esta página está representada por el éter ilimitado que ha recogido y que todavía lleva cada vibración de pensamiento que la mente del hombre ha liberado jamás. Ningún ser humano ha podido modificar jamás esta gran página de la Biblia de la naturaleza. Sus registros son positivos y pronto podrán ser interpretados con claridad. No se ha permitido ninguna interpolación por parte del hombre. No puede haber ninguna duda de la autenticidad de la historia que esté escrita en estas páginas. Gracias a la educación en el sentido de desplegar, educir, extraer, desarrollar dentro de la mente humana, ahora la Biblia de la naturaleza está siendo interpretada. La historia de la larga y peligrosa lucha ascendente del ser humano está escrita en las páginas de esta Biblia, que es la más grande de todas. Todo aquel que haya dominado parcialmente los 6 miedos básicos descritos en otra de las charlas del autor en esta serie y que haya conquistado la superstición y la ignorancia, puede leer lo que ha quedado registrado en la Biblia de la naturaleza. A todos los demás este privilegio les está negado. Por este motivo, probablemente, hoy en día sean muy pocas las personas en el mundo entero que se encuentren siquiera en el primer nivel en lo que respecta a la lectura de esta Biblia. Es probable que todavía sean menos las personas que sepan algo o hayan oído hablar alguna vez acerca de la química de la mente, a través de la cual 2 o más mentes puedan combinarse en un espíritu de perfecta armonía, de manera tal que nazca una tercera mente que posea la capacidad sobrehumana de leer la historia de la vibración del pensamiento, tal como ha sido escrita y como existe actualmente en los registros imperecederos del éter. El recientemente descubierto principio de la radio ha cerrado las bocas de los incrédulos y ha hecho que los científicos se dirijan a toda prisa hacia nuevos campos de experimentación. Cuando emerjan de este campo de investigación, nos demostrarán que comparar la mente tal como la entendemos hoy en día con la mente del mañana es casi como comparar la inteligencia de un renacuajo con la de un profesor de biología que conoce a fondo toda la vida animal, desde la ameba hasta el hombre. Vamos a hacer una breve visita a algunos de los hombres poderosos que en la actualidad viven y que están haciendo uso del poder creador mediante la combinación de 2 o más mentes en un espíritu de armonía. Empezaremos con 3 hombres muy conocidos de los que se sabe que son muy exitosos en sus respectivos campos de trabajo. Sus nombres son Henry Ford, Thomas Alva Edison y Harvey Firestone. De los 3, Henry Ford es el más poderoso, pues tiene relación con el poder económico. El señor Ford es actualmente el hombre vivo más poderoso del mundo y se cree que es el más poderoso que ha existido jamás. Tan grande es su poder que puede tener cualquier cosa física que desee o su equivalente.
Para él, millones de dólares no son más que juguetes y no son más difíciles de adquirir que los granos de arena con los que un niño construye túneles. El señor Edison tiene una percepción tan aguda de la Biblia de la madre naturaleza que ha aprovechado y combinado para el bien del hombre más leyes naturales que cualquier otra persona que haya existido jamás. Fue él quien unió la punta de una aguja y un trozo de cera de manera tal que pudieran registrar y conservar la voz humana. Fue el primero que hizo que el relámpago sirviera para iluminar nuestras casas y calles con la ayuda de la luz incandescente. Fue él quien consiguió que la cámara registrara y produjera todo tipo de movimientos mediante el moderno aparato de la imagen en movimiento. El éxito industrial del señor Firestone es tan conocido que no requiere ningún comentario. Él ha hecho que los dólares se multipliquen tan rápidamente que su nombre se ha vuelto conocidísimo donde quiera que se manejen automóviles. Estos tres hombres iniciaron sus negocios y sus carreras profesionales sin ningún capital y una formación de esa que suele llamarse educación muy limitada. Quizá los inicios del señor Ford fuesen, con mucho, los más humildes de los tres. Víctima de la pobreza, atrasado por la falta de la formación más elemental de educación y con la desventaja de ser ignorante en muchos sentidos, ha dominado todas estas cosas en el periodo inconcebiblemente corto de 25 años. Así, se podrían describir brevemente los logros de tres conocidos y exitosos hombres de poder, pero solo hemos estado hablando de los efectos. El verdadero filósofo desea conocer algo acerca de la causa que produjo tales efectos deseables. Es de conocimiento público que los señores Ford, Edison y Firestone son amigos íntimos y que se retiran al bosque una vez al año para tener un periodo de recuperación y descanso, pero por lo general no se sabe, y es posible que estos tres hombres tampoco lo sepan, que entre ellos existe un vínculo de armonía a partir del cual se ha desarrollado una mente maestra que todos ellos utilizan, una mente de habilidades sobrehumanas que tiene la capacidad de sintonizar con fuerzas que la mayoría de las personas no conoce en medida alguna. Repitamos la afirmación de que a partir de la combinación y la armonización de dos o más mentes, aparentemente el número más favorable es el de 12 o 13, se pueden producir una mente con la capacidad de sintonizar con las vibraciones del éter y de recoger de dicha fuente pensamientos afines sobre cualquier tema. Por el principio de la armonía de las mentes, Ford, Edison y Firestone han creado una mente maestra que ahora complementa los esfuerzos de cada uno de ellos, y tanto si son conscientes de ello como si no, esta mente maestra es la causa del éxito de cada uno de ellos. No hay ninguna otra respuesta a su adquisición de un gran poder y al éxito de gran alcance que han tenido en sus respectivos ámbitos laborales, y esto es cierto a pesar de que posiblemente ninguno de ellos sea consciente del poder que ha creado o de la forma en que lo ha hecho. En la ciudad de Chicago viven 6 hombres poderosos conocidos como los 6 grandes. Se dice que forman el grupo de hombres más poderoso del Medio Oeste y que la suma de sus ingresos alcanza un total de más de 25 millones de dólares anuales. Cada uno de los miembros del grupo empezó en unas circunstancias de lo más humilde. Sus nombres son W. M. Brinkley, hijo, propietario de la empresa de chicles Brinkley, y cuyos ingresos, según dicen, son de más de 15 millones de dólares anuales. John R. Thompson, propietario de la cadena Thompson de restaurantes de autoservicio extendidas por todo el país. El señor Lasker, propietario de la agencia de publicidad Lord & Thomas. El señor McCullough, propietario de la mayor empresa de servicio urgente en el mundo. Y los señores Ritchie y Hertz, propietarios de la empresa nacional de taxis Yellow Taxi Cab. Por regla general, no hay nada sorprendente en un hombre que no hace otra cosa que convertirse en un millonario. Sin embargo, hay algo más que sorprendente relacionado con el éxito económico de estos millonarios en particular, pues se sabe que existe un vínculo de amistad entre ellos, a partir del cual se ha desarrollado el estado de armonía que produce una mente maestra.
Estos 6 hombres, accidental o intencionalmente, han combinado sus mentes de tal manera que la mente de cada uno de ellos ha sido complementada por un poder sobrehumano conocido como la mente maestra, y dicha mente le ha aportado a cada uno de ellos más ganancias mundanas que las que cualquier persona podría utilizar con provecho. La ley, según la cual funciona el principio de la mente maestra, fue descubierta por Cristo cuando se rodeó de sus 12 discípulos y creó el primer club de 13 en el mundo. A pesar de que uno de los 13, Judas, rompió la cadena de armonía durante el periodo armónico inicial, se sembraron suficientes semillas para asegurar la continuación de la filosofía más grande y de mayor alcance conocidas por los habitantes de la tierra. Muchos millones de personas creen poseer la sabiduría. Muchas de ellas sí la poseen en ciertos niveles elementales, pero nadie puede tener una verdadera sabiduría sin la ayuda del poder conocido como la mente maestra. Y una mente así no puede ser creada si no es a través del principio de combinar 2 o más mentes en armonía. A lo largo de varios años de experimentación práctica, se ha descubierto que 13 mentes, si se combinan en un espíritu de perfecta armonía, producen los resultados más prácticos. Sobre este principio, consciente o inconscientemente, se fundan todos los grandes éxitos industriales y comerciales que tanto abundan en estos tiempos. La palabra fusión se está convirtiendo en una de las más populares en el vocabulario periodístico porque difícilmente pasa un día sin que uno lea acerca de alguna gran fusión industrial, comercial, financiera o ferroviaria. Lentamente el mundo está empezando a aprender, solo en unas pocas mentes, que a través de la alianza y la cooperación amistosa se puede desarrollar un gran poder. Las iniciativas comerciales, industriales y financieras que tienen éxito son aquellas que están dirigidas por líderes que aplican, sabiéndolo o no, este principio de esfuerzos coordinados que se describe en este artículo. Si quieres ser un gran líder en cualquier actividad, rodéate de otras mentes que puedan combinarse en un espíritu de cooperación de manera tal que puedan funcionar como una. Si eres capaz de comprender este principio y aplicarlo, puedes tener, con tus esfuerzos, cualquier cosa que desees en este mundo.